ahora, perdón, vamos ahora con lo que es el fondo de maniobra de la empresa, ¿sí? Y las duraciones de las fuentes de financiación, ¿sí? En el temario yo os he metido cosas también que son importantes de teoría o para el test, ¿vale? Cuando lleguemos a ese punto, que es después de la financiación interna, ¿sí? Ya os lo diré, aquí cuando empiezan todas las fuentes de financiación bancarias es todo teoría. No vamos a estar haciendo, o sea, lo haré muy resumidito, ¿vale? La idea es que lo tengáis bien resumido vosotros en un resumen perfectamente leíble para que os lo podáis estudiar para los test del examen final, ¿vale? Entonces, y vamos por aquí, ¿eh? Es importante diferenciar lo que son las necesidades temporales, lo que es las NOF, ¿sí? Con que las NOF además tienen que poder cubrir. Pensad que en una empresa la realidad no es simplemente, oye, yo necesito 10.000 y 10.000 se quedan aquí, mientras 10.000 se van moviendo arriba, 10.000 llegan para cubrir la siguiente vez. En una empresa suele ser más irregular, suele haber más picos. Suele haber picos, por ejemplo, si es una empresa de helados, pues generalmente en verano tiene más picos que en invierno, ¿sí? O si es un deporte de verano o un deporte de invierno, por ejemplo, una estación de esquí, ¿sí? Entonces, independientemente de eso, por ejemplo, pongo un buen ejemplo es la estación de esquí, porque dependiendo de cuánto nieve, tienen que contratar más gente o tener más gente o menos gente o limpiar más pistas o menos pistas, o si no ha nevado igual no se tienen que fresar las pistas o si se tienen que fresar, ¿me explico? Entonces es bastante variable este tipo de costes, ¿sí? Entonces la empresa tiene que estar preparada para poder ir cubriendo estas cosas. Y otra cosa son costes fijos, como por ejemplo lo que podría ser la electricidad. Pues si los telesillas funcionan igual, vayan personas o no vayan personas. Si abro, sé que voy a gastar tanto de electricidad. Y luego tendré que ver el coste de la electricidad. Pero yo sé cuántos vatios gasto. Y técnicamente, cuando estos costes los podemos ir renovando en la empresa por sí solos, se le llama rolling. ¿Vale? Que lo tenéis aquí, que se me ha escapado el lápiz. Se le llama el rolling, ¿vale? Entonces, lo que van haciendo es que esto funciona para las propias mercancías o el propio periodo medio de maduración, de maduración económico o financiero, o si yo tengo que utilizar productos financieros, como puede ser un crédito con un banco, pues que este crédito se vaya renovando, ¿vale? A estas opciones de renovación se les llaman rolling, ¿sí? Vale. Por otro lado, es que el fondo de maniobra necesario, si nosotros queremos reducirlo, la forma no es utilizando menos dinero. La forma es reducir el periodo medio de maduración financiero. Si reducimos el periodo medio de maduración financiero, por ende, se verá reducido el fondo de maniobra necesario. O sea que donde tenemos que irnos a negociar es o que nuestros clientes nos paguen antes o que nuestros proveedores nos cobren después, ¿sí? De tal manera que podamos reducir o incluso fabricar más rápido o mantener menos tiempo los stocks, ¿sí? Bien, esto simplemente para dar un poquito de énfasis. Vamos a entrar mucho en el tema de que si yo tengo necesidades a corto plazo, yo necesito utilizar productos a corto plazo, ¿vale? Yo no puedo pedirle una hipoteca a la empresa para pagar los sueldos de este mes, ¿sí? Si he tenido un pico de ventas menor y tengo que pagar los sueldos de este mes, pues me voy al banco y le pido y tiro de la línea de crédito. O descuento unos efectos comerciales, que los veremos un poco más adelante, descuento unos efectos comerciales, cobro un poco menos por unas cuentas que tenía por cobrar, pero adelanto el dinero ya.
y entonces no me financio de otra manera. Y ahí está un poco también el juego del director financiero de ver qué costaría menos o más. ¿Sí? Vale. Otras necesidades son las que puede haber a largo plazo en una empresa. ¿Sí? El fondo de maniobra es lo que una empresa necesita para funcionar. O sea, unas máquinas, unos costes fijos, por decirlo de una manera, que una inversión, mejor dicho, ¿vale? Y para ello utilizamos, pues, la empresa empieza con unos recursos propios de unos inversores y luego incluso pues va consiguiendo financiación, ¿vale? Y así se va configurando todo el pasivo con el patrimonio neto de la empresa. Hay veces que parte de este fondo de maniobra se utiliza para cubrir activo corriente o cosas a corto plazo. O sea, hay veces que utilizo el dinero de los inversores o parte de una hipoteca que me han dado para comprar cositas a corto plazo. ¿Bien? Y para calcularlo es tan sencillo como hacer el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, el patrimonio neto más el pasivo no corriente, ¿sí? Menos el activo no corriente. Recordar que estas partidas en el balance tienen que coincidir. O sea, el patrimonio neto menos el pasivo no corriente, menos el pasivo... Perdón, el patrimonio neto más el pasivo corriente más el pasivo no corriente tienen que sumar exactamente igual que el activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? Como os decía, aquí tenéis un poco la leyenda de lo que es cada cosa, pero... Vale. Entonces, ¿qué pasa con el fondo de maniobra comparado con el fondo de maniobra necesario? Bien, hay tres casos. Puede pasar que el fondo de maniobra necesario sea igual que al fondo de maniobra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nosotros calculamos las NOF y nos da 10.000 y calculamos el fondo de maniobra y nos da 10.000. Lo que nos quiere decir esto es que las necesidades a corto plazo están financiadas con fondo de maniobra, que son al final fondos a largo plazo. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nos da el fondo de maniobra necesario superior al fondo de maniobra? Eso quiere decir que hay partes de las necesidades a corto plazo, ¿vale? O sea, por lo menos una parte de estas necesidades a corto plazo se están cubriendo con productos financieros a corto plazo, ¿vale? O productos bancarios a corto plazo. En caso de que el fondo de maniobra además sea cero, lo que está diciendo es que todas las necesidades operativas de fondos están siendo cubiertas con financiación a corto plazo. Y a esta situación se le suele llamar equilibrio financiero. Cuando todas, ¿vale? O sea, el fondo de maniobra tiene que dar cero, además, ¿vale? Hay un problema con esto. Y es que, y lo iremos viendo a medida que avancemos en el tema, y sobre todo con la otra parte del módulo 1, pero hay un gran problema con esto y es que la empresa tampoco puede estar tan financiada. O sea, todas las empresas tienen un límite de financiación. En el punto en el que irás a un banco y te dirá, lo siento, pero no le presto más dinero, porque ya está usted muy financiado. O irás a pedir 10.000 y te dirán, no, solo le puedo dejar 5. ¿Me explico? Entonces, iremos viendo cómo las empresas no pueden... Por eso las empresas, de hecho, tienen que tener accionistas, porque si no, veremos más adelante cómo técnicamente financiarse es mejor que tener accionistas, que tener más recursos propios. Lo que pasa es que al final tiene un límite, tiene que haber un equilibrio en la empresa, ¿vale? Pero aquí lo que estamos evaluando ahora mismo es esta parte, esta diferencia
Fijaros que, vamos a poner un ejemplo, fijaros a la hora de calcularlo, ¿vale? En el primer caso, ¿vale? Donde decíamos que el fondo de maniobra necesario es igual al fondo de maniobra, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que esto es una empresa, ¿vale? Esta de aquí es una empresa que no tiene pasivo, o sea, no tiene productos bancarios, ¿vale? Él tiene, pues, patrimonio neto X, ¿vale? Con proveedores, pues, 100, ¿sabes? Por tanto, su pasivo corriente es 100, ¿sí? Y luego tiene activo no corriente por X, ¿vale? Más existencias, clientes, tesorería, ¿vale? Que hacen todo su activo corriente. Y ese activo corriente, todo lo que supere al pasivo corriente, está siendo cubierto con patrimonio neto. Creo que he hecho más lío de lo que he explicado. Solo explicaré el primero, ¿eh? Pero imaginemos una empresa, ¿vale? Que tiene activo no corriente de 1000, ¿vale? Y tiene un patrimonio neto de 1200. ¿Sí? Tiene existencias por 100, clientes por 200, tesorería por 100. Por tanto, en total tiene un activo corriente de 400. ¿Vale? Y por último tiene proveedores 200, por tanto un pasivo corriente de 200. ¿Sí? Y si os fijáis, el total de ambos, total del pasivo son 1400 y total del activo, perdón. Y total del pasivo 1400, ¿vale? Esto coincide, esto es correcto. ¿Sí? ¿Vale? Si os fijáis, esta empresa, si dividimos activo corriente y pasivo corriente, perdón, si restamos al activo corriente el pasivo corriente, nos da 200. El fondo de maniobra es 200. ¿Sí? Y si viramos el fondo de maniobra necesario, si hacemos clientes más existencias más tesorería, o sea, 400 menos 200 de proveedores, nos daría 200. Las NOF son 200 también. Lo único que nos está diciendo esto es que estas necesidades que hay de fondos, ¿sí?, las estamos cubriendo con patrimonio neto, con fondo de maniobra. ¿Vale? En el caso número 2, ¿sí?, es en el que hay un crédito bancario, ¿sabes? Que este crédito bancario pues cubre parte de lo que no cubríamos ahora. Y este crédito bancario iría aquí en el pasivo. Y si ese crédito bancario fuera de 200, justo lo que nos faltaba, ¿esto qué nos daría? Que el fondo de maniobra seguiría siendo 200, porque no le quitaríamos el crédito bancario. Haríamos existencias más clientes más tesorería menos proveedores y nos daría 200 igual. La diferencia es que cuando hiciéramos el fondo de maniobra, aquí tendríamos 400 menos 400, porque ahora tendríamos estos 200 de crédito bancario y evidentemente no habría este patrimonio neto, el patrimonio neto pasaría a ser 1000. Por tanto, el fondo de maniobra sería 0. Este es el caso en el que es 0, lo que os decía del equilibrio financiero. Pero el fondo, las NOF siguen siendo iguales de 200. ¿Sí? Así. ¿Vale? La última situación es la de que el fondo de maniobra necesario es menor que el fondo de maniobra. ¿Vale? Esto es la mejor situación en términos de solvencia. Muy importante que es en términos de solvencia. ¿Vale? Porque, como decíamos, lo que
decíamos antes es que si nosotros tenemos necesidades a corto plazo, tienen que estar cubiertas con productos financieros a corto plazo, no a largo plazo, no fondos propios, ¿vale? Aquí lo que pasa es que los fondos propios cubren todos los... no solo están cubriendo con fondos propios todas las necesidades operativas de fondos, como teníamos en el primer caso, ¿vale? Sino que además te sobra. O sea, tienes de más. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es que tenemos una liquidez sobrante. Y esa liquidez sobrante, si no la rentabilizamos de una manera u otra, prácticamente es peor para la empresa. ¿Sí? Pero es verdad que en términos de solvencia, la empresa es muy solvente. La empresa no solo no necesita deuda, sino que tiene tesorería de sobras. Entonces, esta empresa cuando vaya a negociar con un banco por una posible financiación, no para cubrir sus NOF que no lo necesita, sino para hacer una inversión en una planta nueva para expandir su negocio, pues probablemente los bancos le pongan muchos menos problemas que al que ya tiene financiaciones. Eso es un buen sentido en términos de solvencia. Pero eso no quiere decir que esté ganando más dinero esta empresa que otra, que se está financiando a corto plazo. Básicamente porque el coste, el dinero a largo plazo, aunque en términos, el tipo de interés sea menor, el coste es mayor al fin y al cabo. Los fondos propios es el mayor coste de la empresa, porque con ellos repartes todo el beneficio, no solo el coste que tenga una posible financiación, que como veremos más adelante, si el coste es menor que lo que yo gano, me interesa financiarme. ¿Sí? Vale. Con esto terminamos un poco lo que es el corto plazo.